Reciban un cordial saludo de mi parte. Soy Henry Daniel Soriano Álvarez, médico ocupacional, y en este día vamos a tratar el tema de riesgos psicosociales. Un gusto saludarlos. Desde el punto de vista técnico, la evaluación de los riesgos psicosociales está considerada en el Ecuador en su decreto ejecutivo 2393, que junto con los demás riesgos higiénicos se deben de identificar, evaluar, medir y controlar. Desde el año 2013, el Ministerio de Trabajo tuvo una iniciativa para elaborar una herramienta que permita, igual que las desarrolladas en Colombia y Chile, evaluar los riesgos psicosociales propios de nuestra localidad. La evaluación de los riesgos psicosociales está descrita en la Constitución, la Resolución 957 y la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones. En estos cuerpos se encuentra detallado cuáles son las herramientas o gestiones que se deben realizar, y actualmente en el portal del Sistema Único de Trabajo se encuentran indicadores que deben de ser completados cada año referente a los riesgos psicosociales. Las empresas en la actualidad han notado que identificar sus factores de riesgo psicosociales y conocer sus efectos en los trabajadores es motivo de mejoras en las relaciones entre departamentos, incluso en la productividad. El objetivo que tenemos los profesionales en prevención de riesgos laborales con este tipo de capacitaciones es sembrar en cada una de las personas los conceptos básicos para que ellos puedan hacer conciencia, incentivar, motivar e impulsar a sus grupos de trabajo para lograr de una manera objetiva soluciones en el desempeño de sus actividades. Las capacidades de nuestro cerebro son ilimitadas. Solo es necesario estos 4 verbos: concientizar, incentivar, motivar e impulsar a nuestras ideas y pensamientos para poder lograr reconocer cuáles son estos factores de riesgo y cuáles son sus efectos para poder prevenirlos. Los riesgos psicosociales son situaciones laborales que tienen una alta probabilidad de dañar gravemente la salud de los trabajadores, física, social o mentalmente, mientras que los factores de riesgo psicosociales son las condiciones organizacionales que poseen elementos con probabilidad de afectar negativamente la salud física y psicológica del trabajador. Y los factores psicosociales laborales es el conjunto de percepciones y experiencias del empleado, interacciones en el trabajo y su medio ambiente, satisfacción, necesidades, cultura y situación personal. Por este conjunto de palabras, puedo resumir que la forma de enfrentar una situación laboral o actividad laboral no es la misma para cada uno de los usuarios de un mismo puesto de trabajo o de una organización. Cada persona es un mundo diferente, por lo cual comparar mi percepción con la de otro no es productivo. Aquí cabe acotar las habilidades que tiene cada persona para enfrentar un capítulo de la novela llamada vida, comprendiendo que cada persona es valiosa en lo que hace. Si aún no lo reconocemos, lo podemos empezar a gestionar. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, los factores psicosociales son, por una parte, interacciones entre el trabajo, medio ambiente, satisfacción en el trabajo y las condiciones de la organización, y por otra parte, las capacidades del trabajador, sus necesidades, cultura y situación personal fuera del trabajo, que a través de las percepciones y experiencias pueden influir en su salud, rendimiento y en la satisfacción con su trabajo. Las herramientas que usamos las empresas son las evaluaciones de desempeño y en la actualidad las encuestas de clima. Cabe indicar que estas herramientas dependen mucho de la percepción y realidad de cada usuario. Aquí es donde cada usuario debe hacer un autoanálisis de cuál es su visión, misión y pronóstico en el desempeño de sus labores y su confort, reconociendo sus habilidades y destrezas por pulir. Esto
es muy importante para evitar los efectos de la percepción negativa a los factores de riesgo psicosociales de una actividad. El Ministerio de Trabajo en el 2018 desarrolló en conjunto con los profesionales de la salud una herramienta en Excel que valora los riesgos psicosociales en la comunidad ecuatoriana. Las variables que evalúa son las detalladas en este paper dinámico. Cabe indicar que todas estas variables son producto de una encuesta donde existe una escala ascendente donde la persona da un valor. Cabe recordar, a diferencia de las mediciones de otros riesgos, debemos de puntualizar que esta encuesta a veces no llega en el momento más inocuo, por lo cual siempre tendremos un sesgo de percepción. Por ese motivo, el verbo concientizar es muy bueno en esta parte del proceso de evaluación. Cuando respondamos una encuesta de este tipo, debemos de hacerla libre de manera objetiva y enfocado a la pregunta, no al momento en el cual estamos pasando. Es por tal motivo que el Ministerio de Trabajo requiere concientizar, incentivar, generar salud e impulsar el desempeño óptimo de las actividades laborales desarrolladas por cada uno de los trabajadores. Cuando nosotros gestionamos de una manera eficiente los factores de riesgo psicosociales, nosotros podemos tener entre sus efectos a corto plazo la reducción del estrés, que todos sabemos que influye en los diferentes aspectos de la salud física, mental y social del individuo. Cuando esta gestión se logra mantener en el tiempo, a largo plazo nosotros conseguimos reducir aquellas enfermedades crónicas asociadas a la sobrecarga de estrés, como son las alteraciones cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, endocrinas, musculoesqueléticas y el desmejoramiento de la salud mental. Consintiendo que los factores de riesgo psicosociales que tenemos son monotonía, tareas sin sentido, falta de variedad, tareas desagradables, carga de trabajo excesivo o insuficiente, presión de tiempo, plazos estrictos, horarios muy largos o impredecibles, trabajo nocturnos, trabajo a turno, falta de participación. Todas estas situaciones conllevan a una situación de tensión cuando estos factores se mantienen en el tiempo y no están acorde a las habilidades del usuario. Es así que los riesgos psicosociales tienen los efectos globales sobre la salud del trabajador. Los efectos de los factores psicosociales de riesgo actúan sobre la salud del trabajador a través de los mecanismos de la respuesta del estrés, lo cual fue desarrollado por Levy en 1981 y lo recoge la OIT en 1986 y la OMS a través de un artículo publicado por Calimo y Cooper en 1987, en los cuales detallan que las respuestas al estrés están mediadas por los mecanismos de percepción y contextuales, es decir, los efectos sobre la salud del trabajador de los factores psicosociales de estrés son principalmente moduladores. Con esta información podemos decir que ante lo descrito, la exposición a los factores de riesgo y si el usuario no los gestiona y la empresa no los previene de una manera eficiente, vamos a provocar una insatisfacción laboral, conductas contraproducentes, rotación del personal, presentismo, bajas laborales, accidentes de trabajo, pérdida de materiales, bajo rendimiento y poca productividad. Los colaboradores ven deterioro en la salud física, mental y recurren a la ingesta de sustancias legales o ilegales para atenuar los trastornos psicosomáticos que lleguen a desarrollar. ¿Qué podemos observar como efectos? Estrés laboral, acoso sexual, violencia laboral, inseguridad contractual, mobbing. El estrés laboral es aquel que se produce debido a la excesiva presión que tiene lugar en el entorno de trabajo. Generalmente es consecuencia del desequilibrio entre la exigencia laboral y la capacidad o recursos disponibles para cumplirla eficientemente. El estrés tiene múltiples variables, por lo cual me atrevo a decir
que es una respuesta de ataque o huida del individuo a los estímulos provenientes del entorno social y familiar en el cual usted decide cómo gestionar esa respuesta. Actualmente alrededor del mundo se está realizando la práctica de mindfulness. Esta es una disciplina que ha tenido acogida en el ámbito de las organizaciones laborales españolas y americanas, en las cuales se ha utilizado para el manejo del estrés. Recordemos que el estrés es necesario, el cortisol y la adrenalina no son del todo malos. El éxito es lograr equilibrar estos químicos. Cuando alcanzamos una armonía entre el cortisol y la adrenalina, logramos tener serotonina y dopamina, las hormonas de la felicidad y el placer. Todo tiene su equilibrio. Para tener estos neurotransmisores como aliados, solo necesitamos practicar lo descrito en esta diapositiva: una alimentación saludable, descanso, ejercicio, comunicación asertiva y solicitar ayuda cuando se es necesario. A nivel de las organizaciones, lo óptimo para reducir el estrés como grupo es mejorar los horarios de trabajo, analizar las demandas del trabajo en conjunto con las habilidades y recursos del personal que se posee, y si hay pocos recursos, gestionarlos, sea con adiestramiento o contratación, buscando la forma de reducir la carga en el grupo previo a análisis. Evaluar la autonomía de procesos para evitar retrasos. Recordemos que no todos estamos disponibles a una llamada. En conjunto, el ritmo y volumen de trabajo dependen mucho del conocimiento de nuestro equipo. La mayoría de las veces, en situaciones de emergencia, es cuando los equipos sobresalen, razón por la cual la mejor forma de prevenir el estrés es manteniendo diálogos mensuales con los equipos. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está la carga? Con esto mejoramos el clima laboral. A veces las soluciones están solo a una conversación con los ejecutores de las tareas. Se entiende por acoso laboral todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento y en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores, que tengan como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato, humillación o bien que amenace o perjudique su situación laboral. El acoso laboral, lo visible es la agresión física, insultos, amenazas, las cuales debemos distinguir la connotación viendo todo el escenario. Recordemos que la connotación de acosos es el no consentimiento de la situación. Allí el hilo de la separación de bromas y acoso es muy fino, por lo cual debemos de mantener siempre el respeto y si acaso hay alguna omisión, pedir disculpas de manera inmediata. Lo invisible del acoso laboral es el hostigamiento, aislamiento, discriminación, denigrar y el humor discriminatorio. Todo esto si es reiterativo y persistente. Por lo cual, debemos fomentar la comunicación bidireccional entre las personas de un equipo, escuchando de manera sincera, es decir, prestando toda la atención y comunicando de una manera asertiva. Evitar el desprestigio laboral, asignar tareas acordes a las capacidades, evitar hacer llamados de atención intimidantes, tanto de manera verbal como por escrito en correos. Aquí una anécdota. Resulta ser que escribir en mayúsculas un correo es percibido por el lector como gritar. Mucho cuidado. Sancionar el desprestigio. Para lograr esto se requiere ejecutar un protocolo de acción y notificación de acoso, el cual debe de ser de conocimiento de los usuarios para su ejecución en el caso de que se necesite. Se define el acoso sexual como todo comportamiento de acto de naturaleza sexual de manera verbal, física, escrita o relacionado con la imagen de la persona, realizado por otra persona jerárquicamente superior que no sea deseado por la persona y atente contra la dignidad de la víctima. El artículo 166 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, del Ecuador, establece que el acoso sexual
La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministro de culto, profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionada con pena privativa de medidas para prevenir el acoso sexual. Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual, ejemplo, paredes o separaciones de vidrio en oficinas, dar causa a las denuncias, un protocolo de denuncia, elaborar campañas de prevención para hacer conciencia contra el acoso sexual, donde se defina qué es acoso y qué no lo es, para que puedan hacer una diferencia real de estas dos situaciones. Impartir formación en igualdad e intervención ante este tipo de casos. Redactar un código de buenas prácticas, incluir el protocolo en el convenio colectivo de comunicación como nuestro reglamento interno, establecer de forma clara las sanciones para que todos estén atentos, aunque en el Ecuador el acoso laboral, cuando es demostrado desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo, la sanción es el despido. Dejar claro que se protegerá tanto a la víctima como a quienes sean testigos. Instaurar un sistema de seguimiento, evaluación y reparación del daño a la víctima y actualizar o revisar las políticas y protocolos internos de su lugar de trabajo. Conflicto familia-trabajo. Actualmente, con el aislamiento y el teletrabajo, nos ha encaminado a gestionar a los usuarios de una mejor forma y a veces hasta intuitiva. La planificación del tiempo y las prioridades, ambas son importantes. Trabajamos por ganar recursos y tener confort en la familia. El trabajo es necesario para obtener recursos que activen la economía del Estado. En la actualidad, el COVID-19 nos ha hecho replantear esta relación. Que anhelo tenga frutos dulces, como algunas experiencias de compañeras y compañeros me lo han notado, lo beneficioso que ha sido hacer teletrabajo y en algunas situaciones las limitantes que han tenido, pero en su mayoría han sido más efectos positivos, ¿sí? Como han compartido la relación familia-trabajo y en otras situaciones lo contrario, por lo cual en la actualidad este conflicto familia-trabajo ha dado bastante material para trabajar en prevención. Cuando nosotros nos vemos involucrados en este tipo de situaciones y ya es crónico, viene la enfermedad más grave de los riesgos psicosociales, que es el síndrome de burnout. El síndrome de burnout, también llamado síndrome del trabajador quemado, está relacionado con una respuesta de estrés crónico en el trabajo. Generalmente se caracteriza por un progresivo agotamiento físico y mental, falta de motivación absoluta, entre otros. El síndrome de burnout suele presentarse con mayor frecuencia en aquellos puestos de trabajo relacionados con atención a terceros, como docentes, personal sanitario, personas que trabajan en atención al cliente. Los síntomas de este síndrome son muy similares a los asociados al estrés laboral. Tomando nota: cambio en el estado de ánimo, desmotivación, agotamiento mental, sensibilidad a la crítica, falta de energía y menor rendimiento, afecciones del sistema locomotor, dolor y rigidez muscular, problemas gastrointestinales, problemas cardiovasculares, alteraciones de la piel, dolores de cabeza, mareos, alteraciones en el apetito sexual y obesidad. El origen exacto del síndrome del burnout no está determinado. Sin embargo, las posibles causas se encuentran en los esfuerzos o sobrecargas del entorno laboral, tales como exposición a un alto grado de atención al público, clientes o usuarios, elevado nivel de responsabilidad, jornadas laborales extendidas pasadas las 10 horas, trabajos monótonos, mal clima laboral en la empresa o instituciones donde se desempeña el trabajo, falta de comunicación con los jefes o compañeros, ausencia de motivación, baja remuneración salarial. La clave para un tratamiento eficaz del síndrome de burnout es detectarlo a tiempo. El tratamiento puede prevenir tanto del propio trabajador como de la empresa o institución para la que trabaja. Es vital que exista una comunicación entre ambas partes y que se establezcan los mecanismos necesarios para prevenirlo
y en el caso que existe, tratarlo. ¿Quiénes lo pueden tratar? Lo tratan los especialistas en neurociencias. Un ejemplo, la doctora Paola Escobar, quien es especialista en psiquiatría y en salud mental, y coordinadora de la unidad de investigación del Instituto de Neurociencias, quien ha colaborado en parte en esta presentación, ¿sí? Cuando uno se encuentra con el burnout, empieza a caer en ámbitos como fumar, beber drogas u otras adicciones, causándose pérdidas de tiempo. Cuando estos hábitos ya son parte de nuestra personalidad, es un burnout. En una persona con el síndrome de burnout se vuelven más nocivos, acompañándose de la aparición de enfermedades recurrentes, sean estas agudas o crónicas, problemas infecciosos, incluso hasta accidentes laborales, por omisión de las normas de seguridad obligatorias a seguir e incumplimiento de acuerdos consentidos con otros compañeros de trabajo para realizar su labor. ¿Qué podemos hacer para evitar caer en el síndrome de burnout, que es la etapa final del estrés crónico laboral? Aceptar o modificar la realidad laboral que escogimos para mantener nuestro estilo de vida. Si no es lo que esperamos, empezar a gestionar los recursos internos en pro de cambiar esa realidad en beneficio de nuestra salud. Vivir cada minuto de la vida como que si no fuese a existir el mañana. Es decir, vivir un presente y vivir un presente acorde a nuestras percepciones, siempre viendo el lado bueno de las cosas. Evaluar todas las situaciones que se me generen tensión. Si estas situaciones son poco manejables, solo debo de pedir ayuda para en conjunto poder escoger una mejor solución o una salida más efectiva. Recordemos que en el ámbito psicosocial todo esto está en la percepción de la realidad del individuo, cómo percibe su entorno, y eso se traduce en qué tipo de pensamientos son los que generamos, a más de cuáles son los pensamientos limitantes y de fracaso que llegan constantemente a nuestra imaginación, con lo cual, si logramos controlarlos o modificarlos, vamos a reducir la tensión, estrés y evitar el riesgo de agotamiento. Por lo cual, un pensamiento optimista, real y consciente ayudará a gestionar mejor una respuesta a una situación estresante, y con lo cual podemos mejorar nuestra calidad de vida. Espero que les haya gustado el trabajo realizado. Gracias y continuemos. Un abrazo virtual a la distancia.